Si tuviera que elegir un solo país del que leer libros durante el resto de mi vida, ese país sería ahora mismo Irlanda. El vídeo de hoy me hace muchísima ilusión, ya que no solamente os voy a hablar de 5 autoras de Irlanda que llevo tiempo leyendo y a las que adoro, sino que en este vídeo va a aparecer uno de mis libros favoritos de toda la vida, que literalmente llevo meses haciendo brainstorming a ver de qué tipo de vídeo puedo hacer para incluir este libro. Breve pausa antes de continuar con el contenido habitual de este canal. Quería anunciar brevemente que he decidido abrirme una cuenta de Instagram. Esto es algo que llevaba tiempo pensando en hacer, ya que me he ido dando cuenta de que muchísimas cosas de la comunidad lectora ocurren en Instagram y la verdad me estaba entrando un poquito de FOMO. En ella de momento estoy publicando pues reseñas de libros que me han impactado. Algo de lo que estoy súper contenta desde que me he abierto la cuenta de Instagram es cuánto más puedo conectar con otras personas y con otras creadoras y creadores de contenido. Es una de las cosas que más ilusión me hacen y de las que más contenta estoy desde que me he abierto la cuenta. Animaros, si me queréis seguir por allí también, compartiré estas reseñas, también compartiré un poco qué es lo que estoy leyendo y cosas así. Basta de charla de Instagram y vamos a empezar. La primera autora de la que vengo a hablar hoy es Doreen Nigriofa. Bueno, sé que el nombre de esta autora suena como un jeroglífico. Yo, de hecho, me he metido en canales de habla inglesa para entender cómo pronunciar esto. Se trata de una autora nacida en 1981 en el condado de Galway y reside actualmente en Cork. Es autora tanto bilingüe en irlandés como en inglés y es una poeta, novelista y ensayista, pero también yo la consideraría artista en general, ya que tiene un pequeño canal de YouTube en el que aparece ella misma recitando algunos de sus poemas. Son unos vídeos bellísimos, pondré algunos por la caja de descripción. Doreen Nigriofa se dedica a explorar la intersección del pasado en el futuro y cómo en el presente nos vemos afectados por el pasado. Esto es algo que va a verse muy presente en su obra, tanto en su novela como en sus colecciones de poesía. Trata a menudo temas cotidianos, de la vida cotidiana, temas también como el parto, la maternidad, la muerte, el deseo femenino. A mí estos son unos temas que me encantan y me interesan muchísimo y creo que solo el hecho de que una mujer se haya puesto a hablar de estos temas ya me parece un acto feminista súper importante. Vamos a empezar hablando un poquito de su obra. El libro del que se hablaba, que es uno de mis libros favoritos de toda la vida, es Un fantasma en la garganta. Tengo que explicaros primero cómo llegué yo a este libro y mi historia con este libro, porque creo que merece como su momentito aparte. Allá por 2023 yo llevaba años sin terminar un solo libro. Había leído muchísimo en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud, hasta que en un momento determinado de la primavera de 2023 leí, me parece que en Facebook, una entrevista con Doreen Nigriofa precisamente sobre la traducción al castellano de este libro. Me llamó muchísimo la atención, la leí entera y al día siguiente me compré este libro. Desde las primeras palabras, desde la primera frase que luego os leeré, me impresionó muchísimo. A mí me ha cambiado pues mi forma de leer y de pensar sobre las mujeres, de pensar sobre la escritura, de pensar sobre la literatura. Llamarme ingenua, pero yo hasta que leí este libro no se me había ocurrido nunca que se podía escribir y que se podía hacer arte de algo tan cotidiano, tan simple y tan de mujeres como los temas que se tratan aquí. En este libro vamos a seguir a una mujer, una madre que actualmente trabaja en casa cuidando de 3 niños pequeños y vamos a seguirla en sus pequeñas listas de quehaceres de su vida diaria entre fregonas, pañales, biberones, papillas por el suelo y cosas así. Vamos a seguir la experiencia de esta madre no solo en este día a día tan servicial en el que se encuentra, sino cómo de repente da con un poema escrito por una mujer 3 siglos atrás, un poema en el que esta mujer encuentra a su marido asesinado y de la rabia y el dolor que siente le escribe un poema absolutamente feroz en el que habla no solo del sexo con su marido, habla de venganza, habla de beber su sangre. Es un poema absolutamente brutal
que está muy presente en este libro, y al final de este libro podemos leer el poema entero tanto en irlandés como en la traducción en castellano. Nuestra protagonista se va a fascinar por completo con este poema, no me extraña. Esta investigación, esta obsesión le va a servir como escapismo de la propia vida doméstica que vive y la va a llevar a encontrar paralelismos entre la vida de la poeta muerta y su propia vida. Habla del papel de la mujer y habla también, que me gustó muchísimo de esta narración, es las ambigüedades y las propias contradicciones de ser mujer, de ser madre, de ser persona. Las propias personas, nuestros propios sentimientos y nuestros propios deseos son a menudo contradictorios, y la verdad que me encanta pues la exploración de eso. En ese sentido sí que es un poco tipo Annie Ernaux, ¿no? Muy confesionalista, pero un estilo totalmente diferente. Pero las comparo quizás en esa honestidad purísima que creo que las dos retratan. Yo este libro lo leí en versión original en castellano, y he de decir que a pesar de lo tiquismiquis que soy para las traducciones del inglés al castellano, me parece que esta es una traducción fantástica. Simplemente mencionar a la traductora, que es Patricia Gonzalo de Jesús. Creo que ella misma también es poeta, y creo que esto pues tiene todo el sentido, ya que ha hecho una labor magnífica con esta obra. Por ejemplo, en la versión original en inglés, la primera frase es así: "This is a female text". Y la traductora podría haberse dedicado a una traducción literal de esto y haber escrito la primera frase como "esto es un texto femenino" o "esto es un texto de mujer". A mí me parece que ha llevado la traducción a otro nivel, y en castellano la primera frase dice así: "Este es un texto hembra". ¿Vale? O sea, ¿qué fuerza tienen esas palabras? Este es un texto hembra. Y sigue: "Este es un texto hembra, redactado mientras doblaba la ropa de otros. Mi mente se aferra a él, que crece, tierno y pausado, mientras mis manos desempeñan innumerables tareas. Este es un texto hembra, preñado de culpa y deseo, zurcido a la cantinela de los dibujos animados. Este es un texto hembra, y es un pequeño milagro el mero hecho de que exista. Este es un texto hembra, escrito en el siglo XXI. ¡Qué tarde! ¿Cuántas cosas han cambiado? Y qué pocas". Bueno, al final os he leído unas cuantas partes de la primera página. A mí me parece que ya solo el principio es brutal, y pues no solo el primer párrafo, pero es un libro que tiene muchísima personalidad, muchísima fuerza. Quería mostraros el principio porque ya sabéis que a mí me encantan los principios, y este es un principio para mí fantástico. En cuanto a su poesía, tengo estas dos colecciones de poesía. La primera que leí es Clasp, y la segunda es To Start the Dark. Estas dos colecciones de poesía desafortunadamente solo están en inglés, pero tengo que decir que es una poesía bellísima. Si os apetece leer poesía contemporánea feminista, pues os la recomiendo mucho. Tanto como en su obra, en estos poemas vamos a ver escenas súper cotidianas y escenas súper random. Por ejemplo, este libro tiene un poema sobre cómo robar árboles, que es una cosa que dices, es que no tiene sentido robar un árbol, ¿no? Es como una fantasía, pero es tan bonito. Aparte de eso, muchísimos poemas que son una maravilla, mucha exploración, como he dicho, del pasado en el presente, poemas sobre ser madre. Los recomiendo totalmente, los dos. Vale, la siguiente autora es nada más y nada menos que Claire Keegan. Vale, Claire Keegan es quizás una de las más conocidas de esta lista, ya que es mundialmente conocida por su prosa sencilla que da siempre en el clavo y sus relatos cortos. Hasta el momento ha publicado 2 colecciones de relatos cortos, 2 relatos sueltos y una novela corta. Sus textos han aparecido en el New Yorker, en la revista Granta y en The Paris Review. Ha sido ganadora de múltiples premios, entre ellos el premio Rooney de literatura irlandesa, David Burns, el premio Orwell de ficción política, entre otros. Su estilo se caracteriza por una prosa súper sencilla y por novelas y relatos muy cortos, pero en los que no sobra ni falta ni una sola palabra. Y es una manera de escribir que, a pesar de la sencillez y
de la poca cantidad de texto, evocan muchísimo y quedan siempre en el clavo. Si tuviera que utilizar una metáfora para Claire Keegan, yo a ella la veo como una arquera que sus únicas armas son un arco y una flecha, o sea, muy poquitas, y con tan solo eso sabe dar justo en el centro de la diana de tus sentimientos. Una cita que encontré sobre la forma de escribir de la autora en una entrevista dice así: la elegancia es decir justo lo necesario, y creo que el lector completa la historia, lo cual me encanta y por lo que he leído de su obra me encaja totalmente con ella. En Bien tarde en el día vamos a seguir a Catal, un chico joven de unos 30 años, en un viernes por la tarde según termina su semana laboral en la oficina y se dirige a su casa. Vamos a seguir su flujo de pensamiento y cómo este chico va rememorando diferentes escenas, diferentes conversaciones que tuvo con su exprometida. Es una historia brevísima, pero es una historia que, a pesar de su sencillez, tiene un gran impacto, ya que encapsula en este pequeño relato y en este único personaje el pensamiento y el machismo estructural en el que vivimos en la sociedad actual. Un pequeño detalle en cuanto a este relato es que en francés este relato ha sido traducido como misogynie. El título del relato es simplemente misoginia. Lo recomiendo mucho, es un relato, que está genial, así que bueno, pasamos al siguiente. El segundo libro que leí de Claire Keegan fue Cosas pequeñas como estas. En esta historia vamos a seguir a un padre de familia llamado Furlong. Furlong es un comerciante de carbón, tiene una pequeña empresa. En uno de sus entregas, de sus pedidos, va a descubrir un secreto bastante turbio en el convento de su pueblo y nuestro personaje va a verse ante una disyuntiva moral de cómo actuar ante lo que ha presenciado. Vale, y el tercer libro que he leído de Claire Keegan es Foster. En Foster vamos a seguir a una niña, no se concreta la edad en la novela, pero bueno, imaginémosla que tiene unos 7-8 años y es una niña que vive con sus padres, tiene como 5 hermanos más y su madre se encuentra embarazada de otro bebé más y un día su padre, pues sin decirle absolutamente nada, la deja en casa de unos parientes para que pase el verano y así descargar un poco la carga doméstica de la madre. Durante este verano con estos parientes va a experimentar un trato completamente diferente al que conoce, ya que bueno, la situación en su casa no es de lo más idónea. Solo puedo decir que lo recomiendo muchísimo, tanto estos dos como en Bien tarde en el día. Siento que Claire Keegan tiene cierto mensaje moralista, o al menos me parece que pretende generar cierto debate moral. Al menos así ha sido en mi caso. Yo con estos tres siento que son como un espejo que te pones delante de la cara y sin querer hace que te analices cómo actuarías tú en ciertas situaciones, o si tú en una situación parecida has actuado de forma igual o diferente. Y bueno, pues si esto os atrae, os recomiendo muchísimo Claire Keegan. Os voy a decir de los tres cuál es mi favorito. Vale, os voy a dejar un momento para que lo adivinéis. Y este es mi favorito, Foster, qué casualidad. Vale, y en tercer lugar vamos a hablar de Caroline O'Donoghue, autora del bestseller mundial The Rachel Incident, o El factor Rachel, como está traducido al castellano. Caroline O'Donoghue nació en Cork, Irlanda, y es una escritora tanto de ficción para adultos como juvenil. Ha publicado la trilogía Nuestros poderes ocultos, que empezó a publicar en 2021, y para adultos ha publicado 3 novelas, entre ellas Promising Young Women en 2018, Sins of a Graphic Nature, que también he leído, y El factor Rachel en 2024. Aunque de esta lista es quizás la autora menos seria y trata temas menos trascendentales, no por eso me parece peor en absoluto, me parece que lo que hace lo hace genial. Sus novelas tienen un tono más informal, más divertido, es una tía súper ingeniosa, si la seguís por redes yo me parto siempre que publica algo. Y también me encanta que pues no solo trata temas actuales, sino que también es muy inclusiva con sus personajes, lo cual pues para mí siempre es un punto a favor. Por empezar, por su libro más famoso, El factor Rachel, a pesar de que creo que en media España se lo ha leído ya. Se trata de una chica joven, Rachel, obviamente, que se encuentra estudiando literatura inglesa en la universidad y en su trabajo de part-time, que trabaja en una librería, conoce a un chico llamado James. Entre ellos dos va a surgir una de esas amistades absolutamente idílicas que solo pasan cuando tienes 20 años.
y van a obsesionarse el uno con el otro, se van a ir juntos a vivir, van a salir de fiesta. En paralelo a esta amistad van a tener que enfrentarse a distintos retos del momento, ¿no? Como qué van a hacer con sus vidas después de graduarse, ya que esta novela está ambientada más o menos pocos años después del crash económico del 2008. Entonces, tanto en Irlanda como en toda Europa hay bastante incertidumbre económica, no hay muchas posibilidades laborales. Básicamente son las aventurillas de estas dos personas en esta época concreto. Yo, porque también soy de los 90 y porque estaba en la universidad en un momento muy parecido al de ellos, esta novela me trajo muchísima nostalgia, me hizo sonreír. Es que literalmente las escenas en las que salen de fiesta y en las que están debatiendo sobre su futuro, yo todo eso lo he vivido. Bueno, sé que todavía muchas cosas están muy parecidas, pero creo que es una novela para nuestra generación. Es muy fácil identificarse con ella. Es una historia divertida, a la vez con puntos pues medianamente realistas. La recomiendo mucho, la verdad, está súper bien. La segunda novela de ella que he leído es Scenes of a Graphic Nature, y sí que es verdad que esta novela tiene un tono como más oscuro y más dramático, a pesar de que también hay momentos divertidos y el mensaje final siempre es como optimista y esperanzador. En Scenes of a Graphic Nature vamos a seguir a una joven protagonista. Ya han pasado varios años desde que nuestra protagonista se graduó, pero está en un momento bastante difícil de su vida, ya que se encuentra absolutamente estancada allá por donde la mires. La pobre pues no encuentra trabajo, tiene una gran dependencia familiar, ya que su padre lleva años luchando contra el cáncer. Todos sus amigos pues ya están en trabajos asentados y ella está en un momento en el que no gana dinero, no puede trabajar. Un tema que se trata en esta novela es pues la situación de una chica que no tiene posibilidades económicas, dedicándose a hacer porno amateur para sacarse unas perras simplemente. Me gusta mucho todos los temas actuales que trata esta novela, como en la novela anterior. A esta chica la vamos a seguir en un viaje a Irlanda junto con su mejor amiga, y en este caso es una amistad que ya ha cambiado, que ya ha pasado de ese momento idílico, y estas dos chicas en Irlanda van a descubrir una serie de misterios y de secretos en un pueblo que poco a poco van a ir cobrando sentido. Y la verdad es que me encantan los temas que trata, no sé, a mí me aporta mucho esta autora, o sea, aunque sea, ya os digo, más informal, me encanta leerla y la recomiendo muchísimo. En cuarto lugar tenemos a Anne Walsh Donnelly, autora de 2 colecciones de poesía y una novela corta, He Used to Be Me. Ya me habéis oído hablar de esta novela anteriormente. Nació en el condado de Carlow y reside actualmente en Mayo, en Irlanda. En sus colecciones de poesía explora temas como la salud mental, envejecer, el paso del tiempo, el encontrar la verdadera orientación sexual de uno pasados los 50 años. Lo cual, o sea, me quito el sombrero. Una historia absolutamente necesaria. Sus poemas no los he leído todavía, pero vamos, no voy a tardar en pedirme estos 2 libritos, porque habiendo visto cómo escribe la prosa tan lírica y evocativa de su novela, no quiero ni imaginarme cómo es su poesía. En cuanto a la única obrita que he leído de esta autora, He Used to Be Me, es un pequeño libro en el que vamos a seguir a un personaje de unos 60 años que lleva 30 internado en un centro de día, ya que pues cuando tenía unos 30 años tuvo un accidente en el que quedó discapacitado. En este pequeño relato vamos a seguir el flujo de conciencia o los pensamientos de Matt, a la vez que oímos también en su cabeza la voz del diablo que le habla desde que él era pequeño. Me encanta de esta novela que se hable de un personaje que normalmente tantas veces pasa invisible, y que a través de este libro se le da una voz, una personalidad, una importancia que normalmente no la tiene. La primera persona también de este personaje está increíblemente bien lograda. Anne Walsh Donnelly ha hecho un uso de un tono de voz como entre ingenuo, infantil, como de niño, para explicarnos cómo es ser Matt, cómo es ser una persona con una enfermedad mental, con una discapacidad al que básicamente todo el mundo ha dejado de lado. La historia de Matt está dividida en 4 partes. Os las voy a enseñar. La primera parte se llama Ahora, la segunda parte se llama Entonces, la tercera parte se llama Después de entonces y antes que ahora, y la última parte se llama Ahora otra vez.
estos títulos para describir el tiempo son como bastante infantiles, ¿no? O sea, demuestran una persona que no entiende muy bien el concepto del tiempo, ¿no? Y el concepto de los años, lo cual es algo como muy común en los niños, ¿no? Y creo que la autora hace esa relación para demostrar como un poco la personalidad de Matt. Es una historia a partes iguales bellísima y dura. La verdad, está escrito con una sensibilidad, con una empatía y con una fuerza y con un lirismo. Es absoluta poesía lo que ha escrito aquí. Bueno, vais a ver que hay muchísimos espacios. También os quiero leer la primera frase porque es súper guay y dice así: I sit on the stone that will mark the bed of my bones. O sea, me siento en la piedra que marcará la cama para mis huesos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Recomendadísimo, ya hablé de este libro anteriormente. Si soléis leer en inglés, el libro que más recomiendo de toda esta lista, junto con Un fantasma en la garganta. Si no leéis en inglés, mando mi mensaje de mi pequeño canal a alguna editorial. Por favor, ojalá que alguien se interese por este libro porque es absolutamente una joya. En Goodreads literalmente 50 personas lo han leído, lo cual no entiendo cómo puede pasar esto. Y para terminar, vamos con Louise Nilon, autora de Snowflake o Copo de Nieve. He querido dejar esta autora para el final porque justo hablé de este libro en mi vídeo anterior, así que si queréis verme a mí hablando durante 5 minutos seguidos sobre lo mucho que me gusta este libro, pues os mando directamente al vídeo, lo pondré por aquí. Por hablar un poquito de la autora también, Louise Nilon nació en el condado de Kildare. Es una chica súper joven, nacida en 1990, estudió literatura inglesa en el Trinity College de Dublín, tiene un máster en escritura creativa por la Universidad de Belfast y ha ganado varios premios por sus relatos en Irlanda y también ha publicado en varios periódicos irlandeses. Su primera novela, Copo de Nieve, se convirtió en un bestseller en Irlanda y con razón. Vamos a seguir a una chica joven, Debbie, la cual ha nacido en una granja de producción de leche en la Irlanda rural. Vive junto con su madre, Maeve, una mujer absolutamente excéntrica, la cual no encaja en la sociedad, no consigue llevar una vida normal, y junto a su tío Billy, el cual es un poco el cabeza de familia, pero también es alcohólico. Este libro trata temas de salud mental y mucho la vida en la Irlanda rural. De hecho, creo que ha sido como muy apreciado la perspectiva que muestra sobre los pueblos y sobre su estilo de vida. Debbie se encuentra en el año que justo va a empezar la universidad y se va a encontrar presentándose en el centro de Dublín a media mañana cuando 5 horas antes ha estado ordeñando a las vacas en su granja. No es este solo un shock para el lector, ¿no? De contraste, también es un gran shock para ella, no solo de esta pequeña situación, sino porque se va a ir dando cuenta del tipo de vida tan diferente y la comunidad tan diferente de la que viene en comparación con la mayoría de los estudiantes de su clase. Entonces, pues Debbie obviamente va a querer encajar y hacerse a esta nueva vida, pero va a tener muchísima carga familiar también que le va a mantener atada a su propia familia. Tiene unos diálogos absolutamente magníficos, o sea, las conversaciones entre Debbie y su tío Billy son maravillosas y es un librito que creo que en España ha pasado muy desapercibido. Sé que lo ha traído la editorial ADN. No quiero hablar más de él, ya di mucho la chapa en el vídeo anterior. Por favor, hacerme caso, leéroslo. Mi abuela se lo está leyendo y le está encantando, así que os va a encantar también. Y hasta aquí la última autora de la que quería hablar. Bueno, espero que os haya gustado, espero haberos descubierto, si no una autora nueva, algunos libros nuevos. He estado reflexionando mucho, ¿no?, sobre qué es lo que me gusta de estas narrativas, estas autoras de esta pequeña isla lluviosa del Atlántico. Los temas que veo en común en muchos de estos libros son temáticas como que ponen mucho el foco en la cotidianidad y la vida pequeña, ¿no?, de las personas, pero no de una persona, no sé, como del prototipo de éxito, sino que son personas como muy normales, una niña de 8 años, un señor minusválido. Me encanta como la perspectiva social, ¿no?, de traer como una primera persona a una voz que normalmente pasa invisible, ¿no? O también la madre que está en casa limpiando pues las papillas del suelo, ¿no? O sea, son historias que normalmente pasan desapercibidas, ¿no?, por su domesticidad, por su poca importancia que tienen, y me parece que todas estas autoras hacen un trabajo excelente en traer estas historias pues diferentes, con tabúes, muchas de ellas, y que normalmente pasan más desapercibidas.
Así que nada, muchísimas gracias como siempre por verme, dejarme en los comentarios qué os ha parecido, si os ha interesado alguna de estas autoras, si os ha llamado la atención alguno de estos libros, si os leéis alguno, por favor, escribirme en los comentarios, me haría muchísima ilusión si me lo contáis y si podemos charlar sobre ellos. Recordaros que le deis a like si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis a mi canal si no lo habéis hecho hasta ahora. Como siempre, muchísimas gracias por verme, nos vemos, chao.